Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Y antes de comenzar este video quisiera desearles a todos un próspero y venturoso año 2021 lleno de salud, que es lo más importante, y que puedan realizar sus metas y todos sus sueños y proyectos para este año. También quisiera agradecerle a cada uno de ustedes, puesto que ya hemos llegado a superar los 100 suscriptores en este canal. Y bueno, es un pequeño paso, pero bastante complacido con ustedes por el apoyo que me han dado en compartir mis videos y también suscribiéndose a este canal para aumentar esta comunidad y tratar de estar un poco más conectados con los temas controversiales que pasan a nivel mundial. También les dejo por acá mis redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter para que puedan seguir cada una de mis publicaciones y puedan estar al pendiente cuando esté comentando o esté subiendo videos también a YouTube. El siguiente video es para comentar acerca de algo que está a las puertas o se avisora en un futuro, es la segunda ola en Sudamérica. Hubo un video previo que hice aproximadamente mes y medio atrás sobre la segunda ola en Europa y bueno, lamentablemente con respecto a la pandemia del COVID-19 hemos visto que primero ocurren las cosas en Europa para luego ocurrir en el continente americano y específicamente en Sudamérica. Por eso es que este video es bastante importante para saber si estamos ante una segunda ola o no. Pero bueno, para el día de hoy debemos decir que ya hemos superado a nivel mundial la cifra de 89 millones de casos confirmados por COVID-19 y la cifra lamentable que supera ya el 1.900.000 personas fallecidas a causa de este virus. Y bueno, para una buena noticia debemos decir que ya tenemos alrededor de 63 millones de personas que ya han superado el virus. Para comenzar, en Sudamérica debemos comentar el primer país con más casos en Sudamérica, que es Brasil, y ya supera las 8 millones de personas contagiadas por el COVID-19, una cifra lamentable que ya supera las 200.000 personas fallecidas. Vemos cómo hay una curva creciente a partir de términos de noviembre, comienzos de diciembre, y que ha ido en constante crecimiento hasta el día de hoy. También vemos cómo hay un incremento de la curva en casos de personas fallecidas a principios de diciembre y que ya está emparejando el pico máximo de la primera ola que hubo en Brasil en los meses de marzo a julio. Tenemos como segundo país con mayor caso de contagio Colombia, que ya supera el 1.700.000 personas confirmadas con COVID-19 y una cifra lamentable que supera las 45.000 personas fallecidas. Y vemos en esta curva de crecimiento de casos diarios cómo se ve una marcada ola que comienza también a principios de diciembre y que supera ya en creces lo que fue el pico de la primera ola en Colombia a principios de la pandemia. Y vemos también cómo está creciendo el pico de la ola de personas fallecidas, que comienza a principios de diciembre, mediados de diciembre. Vemos cómo no supera la primera ola de casos reportados fallecidos, pero evidentemente se está viendo que es una curva que está un poco constante y deberíamos estar alerta a lo que ocurre en Colombia en las próximas 3 a 4 semanas. Vemos el caso de Argentina, que es el tercer país suramericano con más contagios por COVID-19, que ya supera el 1.600.000 personas y una cifra lamentable de 44.122 personas fallecidas. Y vemos cómo a principios de diciembre, también a mediados de diciembre, va empezando a aumentar la curva de casos nuevos diarios y ya está casi igualando al pico de la primera ola. Vemos también cómo la curva de fallecidos en Argentina, gracias a Dios,
no ha ido en aumento, aunque estaban aumentando los casos, pero hay que estar a la expectativa, hay que estar bastante expectante con lo que vaya a ocurrir en Argentina también. Esperemos que la curva de fallecidos siga descendiendo, puesto que eso sería una gran noticia para este país del sur del continente. Vemos también el caso del Perú, es el cuarto país con más contagios en Sudamérica y vemos que ya supera el millón de personas, específicamente 1.026.690 casos confirmados por COVID-19 según cifras oficiales y que supera las 38.049 personas fallecidas, esto en casos oficiales. Sabemos que extraoficialmente posiblemente estas cifras sean superiores y hay que estar muy a la expectativa de lo que pueda estar aconteciendo en estos instantes en Perú. Vemos cómo hay una curva que se mantiene bastante constante a partir de los meses de octubre, noviembre y diciembre, pero que llama mucho la atención, ya que vemos que en otros países que ha ido bajando la curva de contagios diarios han llegado a lo más mínimo de contagios en días y en meses, sobre todo en los países europeos cuando llega el verano, pero en el caso del Perú vemos cómo se mantiene una línea constante. Sabemos que en el caso de Perú han bajado el número de pruebas, el número de testeo, y por lo tanto vemos que los casos reportados son muy similares día a día y por lo tanto se mantiene esa especie de meseta desde los meses de noviembre, pero habría que ver si en verdad esos números de casos que están reportando son certeros como tal, puesto que está bajando mucho el número de pruebas. Oficialmente se está viendo un aumento en Perú de los casos de hospitalizados y sobre todo en las camas UCI, que ha habido un incremento en el último mes. Y bueno, ya eso sería quizás un próximo video que estaré haciendo al respecto de la situación en Perú, pero es bastante llamativo lo que ocurre con los números respecto a este país. Vemos entonces también cómo a partir de septiembre-octubre también se mantienen reportadas un número constante de personas fallecidas en esta curva, pero como les dije previamente, habría que estudiar bien qué es lo que está pasando y si en verdad están dando las cifras oficiales como debe ser. Es bastante interesante puesto que en países que se ha visto que ha bajado la curva, como en países europeos, incluso han habido días en donde no se han reportado fallecidos. Y en el caso del Perú ha sido un caso donde esa curva de fallecidos o reportados fallecidos diariamente ha sido muy constante a partir de octubre, noviembre y diciembre. Vemos cómo lamentablemente no bajan de un reporte de 40 o 30 fallecidos diarios en Perú, que es bastante. Lamentablemente un fallecido siempre es mucho, siempre es una familia que queda enlutada, que queda triste y es bastante lamentable. Pero bueno, hay que seguir viendo, analizando, estudiando cuál es el comportamiento de la pandemia en este país. Pasamos al caso chileno y vemos que el caso de Chile, bueno, supera ya las 630.000 personas contagiadas por COVID-19 y supera una cifra lamentable ya de 16.900 personas que han fallecido. Vemos también cómo a partir de mediados de diciembre ha habido un pequeño incremento de los casos reportados diarios en Chile. Obviamente no está emparejando ni siquiera lo que fue la primera ola en Chile, pero sí ha habido en las últimas 2 o 3 semanas ha habido un pequeño incremento en este país que llama bastante la atención y que pudiéramos estar en lo que sería el principio
de la segunda ola en Chile. Entonces, en las venideras semanas es bastante importante ver el comportamiento de esta curva. Vemos, sí, gracias a Dios también en Chile, que el comportamiento de la curva de fallecidos ha sido bastante constante desde julio, finales de agosto, en Chile. Y bueno, es bastante interesante lo que se está viendo en ese país. Están reportando alrededor de 18 a 20 personas fallecidas diarias, pero en los últimos días ha habido un pequeño incremento. Hay que ver qué es lo que pasa dentro de la siguiente semana, si ese pequeño incremento se sigue manteniendo o si por el contrario se va a la baja o se mantiene constante como se ve graficado en este cuadro. En el caso de Ecuador, bueno, sabemos el caso de Ecuador, qué fue lo que pasó a principio de la pandemia, específicamente en los meses de abril, donde vimos unas imágenes bastante lamentables en Ecuador. Y bueno, debemos decir que para el día de hoy ya supera las 219.148 casos de COVID confirmados y supera las 14.000 personas fallecidas lamentablemente. Vemos que a partir luego de agosto, más o menos, ya Ecuador se mantiene constante en el reporte de número de casos confirmados diarios. Se mantiene alrededor de unos 1.500 personas diarias confirmadas con COVID-19. Y también vemos cómo ha habido un descenso en la curva de fallecidos en Ecuador y que se ha mantenido constante ya desde los meses a finales de noviembre y diciembre. Hay que esperar también si en realidad va a tocar la segunda ola en Ecuador, y todo esto se va a ver obviamente reflejado cuando aumenten las pruebas, cuando aumente el testeo en el Ecuador para ir a buscar el virus. Bueno, bien, vemos el caso de Bolivia, que supera las 168.000 casos confirmados y una cifra lamentable que supera ya las 9.300 personas fallecidas en Bolivia. Y sí vemos una marcada tendencia a una segunda ola en Bolivia, que ha comenzado a mediados de diciembre y que en las próximas semanas hay que estar bien pendientes en lo que pase en Bolivia. Esta segunda ola en Bolivia de casos confirmados también viene acompañado con un pequeño incremento en lo que han sido el reporte de personas fallecidas lamentablemente en este país. Obviamente no ha empatado lo que ha sido la primera ola o el primer pico de fallecidos en Bolivia, pero sí se ve en las últimas semanas que ha habido un incremento. En el caso de Venezuela, bueno, un caso particular que supera ya los 115.000 casos confirmados por COVID-19 y supera también las 1.000 personas fallecidas en este país de Sudamérica. Pero bueno, sabemos muy bien cuál es el caso venezolano. Sabemos que lamentablemente las autoridades, quizás y muy quizás, están ocultando algunas cifras, están manejando algunos datos. En el caso venezolano, desde agosto nos han informado de que llevaban alrededor de 1.400.000 pruebas, pero vemos cómo hoy en día nada más dicen que solamente han hecho 2 millones de pruebas en el país, y eso se corrobora y eso va bastante relacionado al ocultamiento que ha existido desde siempre con las enfermedades en Venezuela, cuando sabemos muy de cerca cómo desde el año 2016 los boletines epidemiológicos han sido anulados en el país, y obviamente no sabemos ni siquiera cuáles han sido las cifras de malaria o las cifras de dengue o las cifras de otras enfermedades infectocontagiosas en el país, y mucho menos es poco probable que sepamos a ciencia cierta qué es lo que está pasando con el COVID-19 en Venezuela. Entonces, bueno, según las cifras oficiales que nos comentan las autoridades actuales venezolanas,
se ve cómo ha habido un descenso, pero bueno, evidentemente lo que se refleja en la población y lo que se dice y lo que se comenta en Venezuela es que estas cifras han sido un poco manipuladas, obviamente. Vemos en el caso de las personas fallecidas en Venezuela, vemos cómo ha existido una constante donde nos reportan alrededor de unos 5 a 8 personas fallecidas diarias. Ojalá eso sea así, ojalá eso sea cierto, ojalá no nos estén mintiendo, pero lo que sí es evidente en esta curva de fallecidos que arrojan los datos oficiales en Venezuela es que día a día hay fallecidos por COVID en Venezuela. Eso es algo que no pueden ocultar. A principios de la pandemia, en marzo, en abril y hasta en mayo, hubo días donde no reportaban fallecidos, pero ya a partir de agosto todos los días nos reportan un fallecido por lo menos por COVID-19. Entonces hay que estar bastante pendiente, puesto que en diciembre no hubo cuarentena, en diciembre no hubo control con respecto a la población en ese sentido, y posiblemente vayan a estar incrementándose los casos en las próximas semanas, y hay que estar muy pendientes en el país con lo que respecta al COVID-19, al número de contagios, al número de fallecidos. Ojalá que las cifras que nos presentan sean ciertas, sean verdaderas, pero lamentablemente en los últimos años, con las mentiras que ha presentado las autoridades para con el país y para con la gente, es poco creíble de que estas cifras sean ciertas. Bueno, vamos a ver el caso de Paraguay. Pasamos al caso de Paraguay, donde ya superan las 112.000 personas con casos confirmados por COVID-19 y ya superan las 2.300 personas fallecidas lamentablemente. Vemos en Paraguay como sí hay una tendencia a una segunda ola que ni siquiera comenzó a principios de diciembre, sino que ya comenzó a principios de noviembre. Y se está manteniendo como una especie de meseta. Esperemos que en las próximas semanas se mantenga la meseta y descienda, pero hay que estar con una conducta expectante por todo lo que fue las fiestas decembrinas, a ver si aumentan o no aumentan los casos. Con respecto a los fallecidos en Paraguay, vemos también cómo desde noviembre hubo un incremento de la cifra de fallecidos. Ahorita hay un pequeño descenso, pero de igual manera hay que estar bien pendientes con lo que pase en Paraguay, a ver si empareja o no la primera curva de fallecidos que hubo al principio de la pandemia. El caso uruguayo, bueno, es un caso que sí hay que ver muy de cerca. Un país muy pequeño, un país que tiene alrededor de 3 millones y medio de habitantes, y es bastante interesante cómo Uruguay al principio de la pandemia controló muy bien la pandemia, pero ahora está superando ya las 23.800 casos de COVID-19 confirmados y supera los 231 personas fallecidas. Vemos cómo a principios de noviembre, mediados de noviembre, tal cual pasó en Paraguay, hubo un incremento de los casos confirmados por COVID-19 en Uruguay y que se mantiene hasta la fecha ascendiendo día a día. Y de igual manera se ve cómo ha habido un incremento en los números de fallecidos lamentablemente a partir de principios de diciembre, mediados de diciembre en Uruguay. Vuelvo y repito, este es un país bastante pequeño y hay que estar muy pendientes de lo que está pasando. Uruguay al principio de la pandemia controló muy bien la pandemia, pero últimamente se ha visto este incremento de casos, sobre todo en Montevideo, y hay que estar muy pendiente de lo que está pasando en este país del sur. Bueno, bien, aquí vemos cómo marcha Sudamérica con Brasil a la cabeza, que ya supera las 8 millones de contagios, como dije previamente, y vemos cómo Sudamérica se encuentra dentro de los 89 millones de contagios
a nivel mundial vemos como Sudamérica representa ya superando los 13 millones de contagios con más de 373.000 muertes oficiales por COVID-19. Ojo, esto lo decimos oficiales porque son los datos que nos dan los gobiernos que están actualmente a la cabeza en cada uno de estos países. Estos países de Sudamérica, cuando mucho, testearán 50.000 personas diarias. Cuando vemos países en Europa o países más desarrollados que muchas veces superan las 300.000 pruebas diarias. Entonces, es bastante interesante de que se hagan más pruebas en estos países para estar muy pendientes y saber si en realidad estamos en la segunda ola o no. Por eso traigo este cuadro a colación de lo que es Sudamérica y de lo que es el resto del mundo con respecto a la positividad. ¿Cuál es la positividad? Es decir, el número de personas que le tomemos las muestras, cuántas están infectadas. Es decir, de cada 100, cuántas están infectadas. Vemos en el caso brasileño que según lo que nos han reportado desde el inicio de la pandemia, es que de cada 100 brasileños que le tomen la muestra, 28 están contagiados. Por eso es que vemos a Brasil que tiene una positividad de 28.02%. Vemos en el caso de Colombia que tiene 20%. El caso de Argentina, 33%. El caso de Perú, 18%. El caso de Chile, 9%. El caso del Ecuador, 28%. El caso de Bolivia, y ojo con Bolivia, 38.47%. El caso venezolano, pudiéramos decir que ha sido un caso que quizás el gobierno lo ha estado manipulando. Ojalá no sea así y esta cifra sea cierta de que Venezuela tiene un caso de positividad de 4.74%. Ojalá sea así. Lo dificulto, pero ojalá sea así. El caso paraguayo, vemos como hay un 19.56% y el caso uruguayo, y por eso decimos que Uruguay ha sido el país que mejor ha manejado la pandemia del COVID-19, tiene un caso de positividad de 3.50%, aunque ahorita está viviendo un aumento de contagio. Y vemos en el resto del mundo, y por eso es que hacemos la comparativa, es como vemos a Estados Unidos que tiene 8.38% de positividad. Es decir, salen a buscar el virus en 100 estadounidenses y solamente lo consiguen en 8. Y vemos cómo está Estados Unidos, colapsado completamente. Entonces, es el tema de que los suramericanos debemos ver qué es lo que está pasando, cómo estamos actualmente, aunque no hayan el número de pruebas necesaria para poder controlar la pandemia. Vemos que aunque exista un número reducido de pruebas, vemos que hay un alto grado de positividad. Vemos la India como hay 5.82%. Vemos Rusia como tiene 3.61% de positividad. El Reino Unido 5 puntos. Francia 7 puntos. Turquía tiene 8.92%. Italia, y sabemos muy bien de cerca cuál es el caso italiano y el caso español, tienen 8 puntos y 7 puntos. Y vemos Alemania como tiene 5.39 y Polonia, que ha sido el caso que sorprende en Europa, llega solamente a 18 y es un caso que ha dado mucho revuelo en todo el mundo por el alto grado de contagiedad que ha tenido el COVID-19 en Polonia. Pero entonces vemos cómo Sudamérica, aunque está haciendo menos pruebas, tiene mayor grado de positividad. Y hay que tener, entonces, señores, evidentemente aumentar las medidas de bioseguridad. Los gobiernos deben testear más, deben hacer más pruebas, deben localizar más al virus y obviamente deben hacer un mejor cerco epidemiológico para bajar esta positividad, porque si no, la segunda ola se nos va a salir de las manos. Y si nos preguntan si Sudamérica en estos momentos está en una segunda ola, evidentemente sí.
estamos comenzando una segunda ola, ya que de 10 países en Sudamérica, 7 están con números oficiales, están aumentando día a día. 7 países de los 10 y 5 países de los 10 están aumentando el número de fallecidos. Entonces, señores, evidentemente estamos comenzando la segunda ola en Sudamérica y hay que estar al pendiente de lo que va a comenzar en las próximas semanas y lo que va a acontecer en las próximas semanas. Esperemos que febrero no sea el mes oscuro como lo fue agosto en Sudamérica. Y bueno, a cuidarnos todos porque se puede poner un poco fea la cosa. Entonces, lo interesante de todo esto es manejar los números y de que estemos al pendiente cada uno de nosotros con respecto a lo que está aconteciendo, puesto que el COVID no es un juego y ya vemos cuántas familias se han enlutado lamentablemente en este último año. Bueno, esto ha sido todo por hoy, todo por hoy con respecto a estos números que quería traer con respecto al COVID-19 en Sudamérica. Aquí dejo nuevamente mis redes sociales para que puedan estar atentos a cada uno de mis comentarios, de mis videos. Y bueno, esperando que nuevamente hacerles la invitación a que se suscriban a mi canal. Y bueno, los leeré. Estaré pendiente de cada una de sus sugerencias, de sus comentarios. Y esperando que esta ola que se avisora en Sudamérica no vaya a causar los estragos que está causando en Europa. Bueno, mis amigos, hasta una nueva oportunidad. Espero hacer nuevos videos más seguidos y espero que estén todos muy bien. Muchas gracias y será hasta la próxima.